¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de TV Morfosis. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Expo Guadalajara, un año más que nos encontramos y en esta ocasión bajo el tema Innovación de los informativos en el entorno digital. Les invitamos para que desde ya se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes cuentas institucionales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y si nos quieren seguir a través de las diferentes plataformas, los programas en vivo o los programas grabados, lo pueden hacer también a través de YouTube o nuestra página oficial de Canal 44.2. Agradecemos además a todas las televisoras que en este momento se enlazan con nosotros, particularmente a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, a la Asociación de Productoras y Televisoras Universitarias. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Y sin mayores preámbulos, vámonos a conocer el tema de hoy. El futuro de la redacción de noticias. La tecnología está cambiando la producción de contenidos informativos. ¿Cómo han evolucionado las salas de redacción de noticias? ¿Qué elementos nuevos están beneficiando el ejercicio periodístico? Este es el tema que hoy nos ocupa y nuestro hashtag TV Morfosis lo ponemos también a su disposición para que en sus mensajes lo coloquen también. Les recordamos que tenemos una línea a través del WhatsApp mediante el cual también estamos recibiendo sus comentarios 33 22 42 06 90. Vamos a conocer ahora a los invitados que nos acompañan. Pere Vila Fumás, doctor ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, miembro del Comité Técnico de Unión Europea de Radiodifusión, UER. Fue miembro de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria y Energía, España. Es director de Tecnología, Innovación y Sistemas de RTVE. Blanca Lilia Ibarra. Ha sido catedrática del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad de las Américas, Puebla. Durante 25 años ha ejercido su carrera profesional en los medios de comunicación. Actualmente es la directora general del Canal del Congreso y presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Alejandro Pichitelli, filósofo y especialista en medios. Director del Taller de Procesamiento de Datos de la Universidad de Buenos Aires. Diseñador del FaceMaker del proyecto 1i en Ciudad de México, 2016-2017. Profesor titular de Smart Cities, exgerente general de Educ.ar. Consultor del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, CEPAL. Un tema sin duda fundamental en la nueva era de las comunicaciones. Pere, Blanca, Alejandro, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, quisiera iniciar esta charla haciendo una pequeña reflexión sobre el tema en general. Pere, por favor. Sí, bueno, del tema habían dos preguntas. Había una pregunta que es cómo ha evolucionado la tecnología y otra pregunta que era los elementos nuevos. La primera, de cómo ha evolucionado la tecnología, yo sacaría tres matices, que igual hay un poco de filosofía también, que al principio de los primeros años de la televisión los cambios eran simples, en el sentido de que cambiaba el formato en cintas de 1 pulgada, media pulgada, 3/4 de pulgada, mejoraban las comunicaciones, podíamos hacer más directos, eran cambios que eran sencillos en el proceso, no implicaban demasiada cosa, daban más facilidades, daban más calidad, pero no comprometían mucho. El segundo cambio en el proceso complejo se produce hace unos 10 años, unos 15 años, que es el trabajo en red. Empiezan a tener los periodistas la posibilidad de coordinarse y poder trabajar en red y empiezan a tener la posibilidad de manejar ficheros. Eso quiere decir que la información está accesible para todo el mundo en el primer momento, es fácil de mover, ya es el primer cambio que es en el que estamos ahora, que es un mundo en el que compartimos ficheros, compartimos contenidos y trabajamos colaborativamente. Pero el cambio, lo que nos viene ahora,
a mi entender, es un cambio revolucionario porque afecta prácticamente todo el proceso de la comunicación. Hay cambios, por ejemplo, en sistemas, lo ha comentado antes también en la otra mesa Pérez Tornero, el doctor Pérez Tornero, que hablaba pues, de robots que estén explorando pues, las redes sociales y que nos puedan dar alertas. Hay cambios en que las cámaras y los operadores de cámara pueden estar permanentemente conectados y enviando información. Hay cambios en que esa información ya no va a una redacción cerrada, sino que puede ir a una cloud y puede ser repartida y puede estar deslocalizada. Hay cambios en que se pueden utilizar tecnologías para reconocer los vídeos, para reconocer los personajes, para analizar los audios. Hay posibilidad de herramientas que nos ayuden a redactar en las redacciones. Hay posibilidad también de incorporar contenidos de redes sociales en el proceso comunicativo. Y luego hay un cambio también importante, que es en el momento en que vamos a contar las noticias, que además vamos a poder personalizarlas, vamos a poder trabajar casi con la idea de poder que cada persona pueda sentir que lo que están contando es para él. Por tanto, cambios ahora es revolución. Claro, y si me permites, Pere, sabemos que tienes preparado un material precisamente para ilustrar esto que nos acabas de comentar. Vamos al siguiente video. De origen granadino, Belén Ortega es dibujante vocacional desde los 11 años. Exhibe lo mejor de su carrera profesional en una exposición antológica del Salón del Manga de Barcelona. Algunas de sus ilustraciones todavía están entintadas a mano. Obras como Himawari o El pájaro indiano y sus recientes colaboraciones como Mark Market, la historia de un sueño, nos expresan fantasía japonesa 100% exótica. Belén Ortega es la autora del cartel oficial de esta edición del Salón. Este es el dibujo elegido y en él funde lo tradicional con lo digital. Porque son dos asistentes que se están preparando, se han puesto el cosplay, están mirándose, están leyendo un manga y preparándose para el evento. Además de ilustradora freelance, Belén Ortega es profesora de manga de manera esporádica. Durante el salón dará una masterclass. Uno de los ejes temáticos del certamen de este año es precisamente la literatura y la escritura japonesa. La mangamanía va mucho más allá de los cómics y los disfraces, engloba toda una cultura. Y las herramientas que la tecnología hoy por hoy nos ofrece, además, Pere, con lo que un periodista, como lo acabamos de ver, pues ya puede realizar muchísimas tareas al mismo tiempo. Sí, de hecho os quería mostrar dos vídeos. Este vídeo es un ejemplo de lo que puede hacer un periodista y luego os quería poner otro pequeño vídeo que introduciría un poco la otra respuesta a la otra pregunta. ¿Cuáles son los elementos nuevos? Yo, si lo pudierais colocar y los podríamos comentar. Vamos al siguiente vídeo. Collecting exabytes and petabytes of data, and we're looking through that data set using incredibly powerful algorithms to see what we would never see before. The whole world is being recorded in real time. It's the data that creates understanding and knowledge. We're beginning the age of collecting information from sensors that are cheap and ubiquitous, that we can process continuously. Bueno, tuvimos ahí un pequeño cambio de video. Este es de Alejandro Pechitelli, que más adelante nos lo presentará. ¿Cierto, Alejandro? Bueno, como queráis. Podemos enlazarlo con lo que él estaba comentando, hacer nada más una pequeña conclusión y ahorita vamos con el resto de nuestros invitados. Mientras lo preparan, claro. Dentro de los elementos nuevos que quería también narrar, que si acaso cuando lo tengan, si lo pueden lanzar, incluso podríamos narrarlo sobre el vídeo. Primero teníamos el tema de utilización de tecnologías de Big Data, en el sentido de que los periodistas podamos tener una prealerta. Si un periodista está en casa descansando y a lo mejor pues, ha habido un accidente 3 calles más abajo, que es relevante, pues normalmente las redes sociales son las primeras que notifican que ha pasado esto. Pues entonces, pues que puede haber herramientas que estén rastreando la información de redes sociales, rastreando la información por ejemplo, de emisoras de radio locales y puedan dar un aviso, oye, mira, parece que podría haber un suceso, podría haber pasado una cosa en tal sitio. Por tanto, en las primeras fases de alerta puede haber sistemas que supervisan y luego también para las secciones, sistemas que les agrupan las noticias de agencias, de redes sociales también, por secciones, que tengo unos dibujos también aquí en el esquema. Esta sería la primera introducción. La segunda es la introducción de las comunicaciones, el 4G y el 5G, que nos permitirá con el teléfono móvil pues, poder entrar en directo y poder entrar en directo además señales de alta calidad y de alta definición.
nos permitirá también subir estas señales a la red y al subirlas a la red compartirlas profesionalmente. Me refiero, si cogemos el hipotético caso de que ha habido un accidente importante en una calle, pues aquí, imaginemos aquí en México, ¿qué ha pasado aquí en Guadalajara? O imaginemos en Madrid, ¿qué ha pasado en Madrid? Si un periodista va allí y toma esas primeras imágenes, que puede tomarlas con un móvil, puede subirlas a un espacio en la red donde pueden compartirse, y esas imágenes pueden estar editadas desde Barcelona, desde Madrid, desde Sevilla o desde México. Si te parece, Pere, sí, vamos a ir a detalle luego con todas estas pues modificaciones que se han dado ahora con las nuevas herramientas y cómo ha transformado también la labor de los periodistas. Pero si me permites, por cierto que mientras te escuchábamos veíamos justo al aire el video que había quedado pendiente, pero lo podemos retomar más adelante. Blanca, una primera reflexión sobre lo que aquí se ha expuesto. Sin duda ya nos han dado esta oportunidad de la accesibilidad que tiene el periodismo ciudadano, a diferencia del periodismo tradicional. Y es que estas dos vertientes en la producción de contenidos informativos las hace diferentes a partir de ese acceso. Creo que los medios tradicionales, como lo hemos visto, tienen posibilidad de tener determinadas fuentes a partir de que hay una credibilidad preestablecida. No así sucede con los medios ciudadanos, el periodismo ciudadano, que hoy permite que del 69% de los usuarios de Facebook y Twitter, estos consuman las noticias y la información a partir de estas redes. Yo quiero a continuación hacer esta presentación de un video que muestra cómo los grandes fenómenos sociales, políticos, han pasado a partir de noticias que se han generado en las redes sociales. Vamos a ver si te parece la siguiente producción. A partir del periodismo ciudadano que hoy en día
pone en el reflector desde cualquier lugar y justo en el momento que ocurre, a partir de un teléfono celular, a partir de cualquier red social, lo que en ese momento se convierte en una nueva forma de hacer periodismo. Tenemos a reporteros en potencia en cada uno de los ciudadanos y hoy esos grandes acontecimientos se han visto a partir de lo que está en las redes sociales. Los medios tradicionales han tenido que establecer, como lo hemos visto, mecanismos de colaboración inmediata para que sea una alternativa la opción del ciudadano periodista que aporta, que construye y que disemina la información. No siempre es analizada ni tampoco confirmada con las fuentes fidedignas, y eso le da un ingrediente de dificultad para tener el grado de credibilidad y confianza que requiere la información que está precisamente alrededor, moviéndose en las redes sociales. Y me parece que has tocado un punto fundamental, Blanca, de esta inmediatez que se da y que además muchas veces es proporcionada por el ciudadano que no necesariamente tiene esta formación de periodista que puede discernir qué realmente sí es importante, qué puede ser proveniente de una fuente oficial, qué no, el riesgo que esto implica, pero también tendremos oportunidad de detallarlo más adelante. Mientras tanto, Alejandro, tu primera reflexión, sabemos que tienes también alguna producción por ahí preparada. Sí, bueno, Blanca, gracias a TV Morfosis por esta nueva invitación. He participado en muchos de estos eventos, yo creo que 5 o 6, y cada año la producción mejora, son más ayornados los temas, nos encontramos con nuestros amigos, pasamos buenas noches con los mariachis, así que es realmente muy, muy lindo estar acá. Ya lo estamos esperando cada año, ¿no? Que llegues como nuestro cierre de broche de oro. Sí, año. También con gente renovada y con temas renovados, ¿no? Como toda la radio televisión española y nuevos amigos. Claro. Bueno, yendo a los temas que nos competen, que es el del 360, son las nuevas tecnologías, son las nuevas formas de presentar las noticias, las nuevas formas de procesar la información. Yo en este sentido, en esta primera intervención, quiero remarcar 2 cosas que ya las tocó Per, que las podemos revisar y también Carlos Escolari habla mucho de esto, ¿no? Son las eras de la información, las eras de la televisión, ¿no? La televisión durante muchísimos años, casi 30, 40 años, fue un medio unidireccional, básicamente estatal, en otros países 3 canales comerciales, hablábamos de la paleotelevisión, después tuvimos la neotelevisión, justamente inaugurada con CNN, con las noticias permanentes, y ahora estamos viviendo en la posttelevisión, la hipertelevisión, la metatelevisión, o como ustedes quieran llamarlo. Pero en realidad tendríamos que llamarlo la era del Big Data de la televisión. Y en ese sentido, pasemos el primer video que nos da una idea, es un lindo video, búsquenlo después en YouTube, se llama La cara humana del Big Data. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Big Data? Collecting exabytes and petabytes of data, and we're looking through that data set using incredibly powerful algorithms to see what we would never see before. The whole world is being recorded in real time. It's the data that creates understanding and knowledge. We're beginning the age of collecting information from sensors that are cheap and ubiquitous, that we can process continuously, and we can actually... Lo que estamos nosotros viviendo acá no es una producción masiva de información como nunca lo hubo antes, que por supuesto que está pasando eso. Estamos hablando de exabytes, de terabytes, de petabytes, de números ininteligibles, sino que lo interesante es que lo estamos generando nosotros todo el tiempo. O sea, no es que una agencia lo fomenta o no lo fomenta la universidad, no lo fomenta ni siquiera el Estado, son las personas. En el mundo hay 7.500 millones de personas, hay 7.300 millones de celulares. Lo que nosotros hace 30 años hablamos de un disquetito que tenía 1K de memoria, estamos hablando de teléfonos que vienen ahora con 256 gigas de memoria. Estamos hablando de discos duros, yo me acuerdo el primer disco duro que compré en el año 80 tenía 5 mega y costaba $1.000, 5 mega y costaba $1.000, y hoy tenemos discos de 1 y 2 teras por $90, ¿no? O sea, eso lo que ha hecho es que el almacenamiento se haya distribuido y que todo el mundo lo capta permanentemente. Pero el otro punto interesante, así como podemos hablar de paleo, neo y post o hiper o metatelevisión, tenemos que hablar de otra cuestión que la mencionó Per y que hay que pensarla, porque si no estamos, digamos, tocando temas nuevos en odres viejos, con enfoques viejos. Y el tema que tiene que ver es de dónde genera la gente sentido.
¿Dónde se educa especialmente emocionalmente? La gente se educaba emocionalmente en el siglo XIX leyendo novelas. En el siglo XX se educaba emocionalmente viendo películas, viendo cine. Y en el siglo XXI se educa procesando bases de datos. Entonces, no es simplemente que la base de datos sea una forma a la que uno accede a la información, sino que constituye la identidad y la personalidad de los que estamos acá. Uno de los temas que está rodeando este Congreso permanentemente es el tema de los fake news. Si antes había más, se había menos, si las redes están en contra o a favor de la gente. Pero un tema que todavía no emergió en este Congreso y que va a ser seguramente el tema clave de los próximos 5 años es el tema de la inteligencia artificial y el tema de la síntesis artificial y el tema de cómo va a incidir estas bases de datos desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural y de otros factores en la credibilidad de las noticias. Entonces les voy a dar un ejemplo, un video ahora que muestra que de ahora en adelante va a ser imposible distinguir si un video es verdadero o falso. Adelante. It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees come together to pass a common bill that would boost America's very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you're giving a speech, make sure you use a lot of pauses. America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months. We're developing technology. Every technology can be used in some negative way, and so we all should work towards making sure that it's not going to happen. And even one of the interesting directions is that once you know how to create something, you know how to reverse engineer it. And so you can, and so one could create methods for identifying edited videos versus real videos. Entonces, lo que está planteando la mujer es un poco ingenuo, ¿no? Dice, si nosotros podemos crear videos falsos deliberadamente, pero videos falsos perfectos. Si ustedes buscan en YouTube y miran la sincronización de los labios, son absolutamente perfectos. Le podemos hacer decir a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, cualquier cosa, y es imposible distinguir si eso era verdadero o falso. Ella dice, bueno, podemos hacer reverse engineering y modificarlo, pero el daño ya está hecho. Entonces, muy interesante esta línea de trabajo sobre lo que viene en el futuro. Claro, y además, no solamente videos, Alejandro, también fotografías, el llamado fotomontaje y el Photoshop y todas las alteraciones que se pueden hacer también con la imagen. Antes de continuar con nuestro programa, le queremos invitar a que se ponga en contacto con nosotros a través de las diferentes cuentas institucionales que están apareciendo permanentemente en pantalla. Les recordamos también que tenemos una vía a través de WhatsApp, 33 22 42 06 90, y que nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas. A nuestro público aquí presente también muchas gracias, les invitamos por supuesto para que participen. Hasta ahorita hemos ya planteado algunos de los principales elementos que tienen que ver con el tema central. El futuro de las redacciones de noticias ya no son estos espacios físicos en donde uno usualmente iba a trabajar y incluso con las máquinas de escribir, que muchos de los que están aquí quizá las conocen ahora en museos, sino que se ha incorporado un elemento esencial y que nuestros invitados ya lo han puesto sobre la mesa: el reportero ciudadano, pero también los riesgos que eso implica. Y me gustaría regresar contigo, Pere, para que nos cuentes sobre lo que aquí han expuesto el resto de nuestros invitados, estos riesgos que conlleva hoy por hoy el periodismo ciudadano. Bueno, yo es que parto de que para mí el periodismo siempre ha tenido riesgos, ¿sí? Entonces, yo lo entiendo que quizás ahora es menos arriesgado que antes, porque ahora hay mucha más gente que puede dar información y hay mucha más capacidad para poder recuperar. Estuvimos en unas jornadas con France 24, que utiliza una figura que también se ha comentado antes, que es la figura del observador, y una de las cosas que tiene France 24 en su estructura es saber quién es el observador y tener un pequeño departamento
que filtra lo que les está llegando. Por tanto, las fake news, como sabemos que van a venir, y hacen menos daño. Yo creo que hacían más daño antes cuando te las colaban, porque realmente no éramos conscientes de la capacidad que teníamos para hacerlas. Por tanto, yo ahí sería la primera respuesta que os daría. Blanca. Me gustaría remarcar una cosa. Para mí, el tema de la participación tiene dos vertientes. Una vertiente es de que todo el mundo pueda aportarte contenidos, que esto es importante, pero la otra vertiente importante es que todos los periodistas que estén trabajando en una materia pueden acceder al mismo tiempo a estos contenidos, que son, yo creo que eso vale mucho, porque es un montón de contenidos puestos para todos. Cualquier cosa que pase, lo que comentabas tú antes de París, o las imágenes estas que has sacado de París, no es que la gente las traiga, que las trae, sino que nuestros periodistas pueden acceder a ellas y pueden estarlas trabajando desde México o desde Barcelona, o incluso desde casa, o incluso pueden estar trabajando de manera colaborativa 2 o 3 periodistas sobre unos contenidos que han producido unos señores que están en Beijing, y justo 5 minutos después de haberse producido. Por tanto, para mí están estas dos vertientes. O los trabajos colectivos que hoy por hoy se hacen con periodistas en diferentes partes del mundo. Blanca. Claro, ahí a partir de la participación ciudadana, que es el ingrediente fundamental en este tipo de periodismo que se da ahora, que es participación ciudadana, tiene que ver también que convierte todo lo que estamos escuchando y viendo en una fuente primaria de información. Es decir, eso contribuye precisamente a que los medios tradicionales puedan hacer uso y complementar y transformar al periodista ciudadano en un reportero corresponsal desde el lugar donde está ocurriendo, convirtiendo eso en una versión inédita del acontecimiento que estamos viendo. En tanto, el tema de la credibilidad constituye sin duda un punto de preocupación y de riesgo, y en efecto coincido en que el periodismo siempre ha tenido riesgos. Muchas veces esas fuentes a las que tienen acceso los medios tradicionales no necesariamente tampoco están ajenas a los intereses políticos, comerciales o económicos de las empresas que se representan. No así constituye el periodismo ciudadano, que de primera instancia, aún y no teniendo ese protocolo que lleva el reportero, que tiene que confirmar sus fuentes de información, nos permite tener una aproximación. Es así que de los reportajes que podemos ver, de las notas que podemos ver, del mismo acontecimiento tenemos diferentes narrativas, y eso es lo que puede hacer la diferencia y nos puede permitir distinguir al hacer una selección específica después de que se hayan analizado las distintas fuentes de información que hoy tenemos al alcance. Alejandro. No, yo creo que es un momento, o sea, frente a todo esto hay miles de lecturas posibles, ¿no? Tal vez lo interesante es eso, que inmediatamente estás a favor, en contra, a favor, en contra, a favor, en contra. Entonces, en un sentido estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles, o sea, porque nunca hubo tanta información, nunca hubo tantos modos de producción de la información, nunca hubo tanta circulación de información, nunca hubo tanto acceso. Cuando yo era chico y estudiaba en la universidad y leía una nota que me interesaba, tenía que mandar una carta. Carta era una cosa que era un papel que se escribía a mano generalmente, o a máquina, no sé, y se metía en una cosa llamada sobre, y al que se le ponía una cosa se llamaba estampilla, y se iba a un lugar que se llamaba correo, y uno mandaba eso, y con suerte a los 6 meses te mandaban 2 hojitas y te decían, bueno, no moleste más, ¿no? Mientras que ahora inmediatamente uno tiene acceso a cualquier cosa y cosas de valor, mucho de valor, ¿no? Hay gente que dice que en Twitter, decía Gabriel el otro día, 500 millones de tweets por día. Bueno, supongamos que el 90% de esos tweets son basura, aún así estás teniendo 50 millones de tweets de altísima calidad. O sea que en ese sentido vivimos en un mundo realmente fantástico. La idea de mostrar el video de Obama no era para asustarnos ni para no atemorizarnos, sino decir, bueno, no, ahora no es posible discriminar lo verdadero o lo falso. Pero tenemos que reconocer que estamos viviendo en un mundo distinto. Porque si no es un problema simplemente de catch up. O sea, cambiaron un poquito las cosas y entonces nosotros cambiamos un poquito los medios y ya estamos todos en el mismo lugar. Y no es cierto. Estamos viviendo en un mundo, es un mundo VUCA. ¿Qué es un mundo VUCA? Un mundo VUCA es un mundo que es volátil, es un mundo que es incierto, es un mundo que es complejo y es un mundo que es ambiguo. Y entonces, en ese mundo, las cosas funcionan de manera totalmente distinta. Y funciona de manera tan distinta que muchas veces no vemos no dónde está el enemigo, sino dónde está el peligro. El peligro no son las fake news. El peligro es quienes generan las fake news. El peligro no es que nosotros no podemos descubrir la fake news. El problema es que las fake news se están convirtiendo
en un estado de ánimo y pueden transformar y ganar unas elecciones. Esto no es un chiste. O sea, decir, las elecciones de Estados Unidos fueron ganadas por una conjunción de troles rusos, del uso de plataformas, básicamente Facebook, y tardamos un año en darnos cuenta. Y eso es irreversible. Una vez que ganó Trump, ganó Trump. No es que podemos decir, una vez que se perdió el Brexit, se perdió el Brexit. No es que uno puede volver para atrás. Entonces yo creo que si uno toma en cuenta que estamos viviendo en un mundo VUCA y vamos en dirección de un mundo GAFA, que lo vamos a hablar después, tendríamos que empezar a repensar muchas prácticas y tendríamos que repensar muchas situaciones. Porque no es cuestión de que el periodismo alcance la velocidad de la complejidad de la ambigüedad, sino que la anticipe, y para eso a lo mejor hay que pensar en un postperiodismo o en un metaperiodismo o en un infraperiodismo. Tenemos 2 videos más. Alejandro, ¿quieres que los veamos en este momento? Quiero ver uno, porque tiene que ver con el mundo GAFA, que de vuelta no es para asustar, sino es para despertar. Vamos a verlo. So let's talk about the big four: Amazon, Apple, Facebook, and Google. Effectively, what you have here is companies that have grown their value in the last 8 years to the equivalent of the GDP of South Korea. We've never seen this kind of wealth creation. So the question is, how have they been able to do this? And I would argue that they tap into these very basic instincts. I think Google is God. We used to pray to say, will my kid be better? Now we type in symptoms and treatment of croup, and we get a more credible answer back. I think Facebook is love. Love is empathy. A function of empathy is your interactions and your contact and your intimacy. And I think Facebook is creating that, and it's an instinct to want to love and be involved in other people's lives. Amazon is consumption. The more stuff you have, the more likely you are to survive through the winter and attract mates. And Apple is sex. Apple has become specifically, this item has become the ultimate badge of wealth, of success. Apple is sex. Scott Galloway es un profesor en la Universidad de Nueva York, acaba de sacar un libro que se llama Las Cuatro. Y cuando habla de las cuatro, hablan de las 4 compañías que construyen la subjetividad y la socialidad de todo el mundo. Y dice, Google es Dios, porque lo sabe todo. Facebook es amor, porque si antes ser TV visto era existir, soy TV visto, existo, ahora soy likeado, existo. Amazon es consumo, porque somos lo que tenemos, no como decía Martin Burr, lo que somos lo que tenemos. Y Apple es sexo, porque Apple es la combinación perfecta en la mejor tecnología del mundo y la mejor estética del mundo. Entonces, estas compañías funcionan bien, no porque tienen buenos productos, o no porque hacen trampa, sino porque se han instalado, han encajado en 4 necesidades básicas del ser humano, ¿no? Que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con el sexo y tienen que ver con ser a través del consumo. Y eso no es ningún chiste, porque Facebook tiene 2.300 millones de usuarios y tenía solo 100 millones en el año 2009. Tiene 2.300 millones de usuarios. Y Facebook procesa el 45% de todas las noticias del mundo. Bueno, qué datos que nos invitan, por supuesto, a reflexionar y a sumar al debate de este programa que hoy estamos transmitiendo. Y queremos aprovechar para dar salida a algunos de los mensajes que nos han estado llegando, nos han estado haciendo llegar a través de nuestras diferentes cuentas institucionales. Si podemos correr, por favor, algunos de ellos para que nuestros invitados también puedan conocerlos y en su momento dar alguna opinión. Tenemos algunos de ellos en pantalla, si nos los pueden poner, por favor. No, acá está. Solo la investigación consciente nos puede guiar hasta la vorágine de fake news, es lo que nos está diciendo Paola Gavieg a través de Twitter. También en Twitter, ¿cómo podemos discernir una noticia falsa de una verídica? Bueno, vaya tema, yo creo que es una muy buena pregunta para nuestros invitados. Una más, ¿cuál es su opinión sobre fuentes de información digitales como Wikipedia para nosotros los estudiantes? Yo creo que regresamos a esta primera pregunta que hacían, ¿cómo se puede diferenciar una noticia falsa de una real? Bueno, me vienen a la mente, que no las voy a mencionar, algunas noticias falsas que se han dado en directo y eran falsas porque la fuente era falsa. Entonces yo creo que en general siempre tomo distancia respecto a las noticias, le doy credibilidad a la fuente, pero tengo que tomar distancia. Entonces yo creo que ahí hay una falsedad en la fuente. Puede haber una falsedad
en el tramo que va de la fuente, que es alguien que se inventa una noticia. Yo creo que ahí nos estamos refiriendo quizás a esta segunda fase, ¿no? Yo creo que ahí los medios deben tener metodología para hacerlo, que es lo que estaba comentando de la gente de France 24. France 24 se cree todas sus fuentes, pero las filtra y las comprueba cuando le han llegado. Y no se puede hacer más que eso. Claro. Blanca, pero para el ciudadano, ¿cómo puede diferenciar una noticia real de una que no lo es? No, sin duda este es un proceso de transformación también que estamos viviendo, la sociedad en general. Sin duda los medios tradicionales tienen forma de corroborar que la información venga de fuentes fidedignas. Sin embargo, el ciudadano común y corriente creo que tiene una tarea enorme para poder identificar aquello que no es real. Efectivamente, ya lo decían en la mesa anterior, el diccionario de Oxford tiene identificado que en el año 2017 aumentó más del 350% la búsqueda en algunas aplicaciones como fake news, que permite en todo caso identificar y que ha sido utilizado por el presidente de Estados Unidos, y que en su momento ha llevado también a que se multipliquen el tipo de noticias falsas para tratar de confundir. En ese sentido, creo que las personas en general que hacen uso de las redes sociales, que va creciendo el número, tendrían que buscar no solamente aquello que llega de primera mano, que tienes a tu alcance. Creo que es importante que aprendamos a distinguir cuál es la persona que está enviando esa información, es decir, si es un anónimo, tendríamos que ver o bien qué es lo que hay detrás, qué intereses puede haber detrás. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues a partir de esa observación que nos permite hoy estar conectados, al mismo tiempo buscar la fuente original si se trata del sector público, de una información que venga. Bueno, siempre habrá una versión oficial, y en ese sentido la tarea no es fácil. La proliferación de contenidos, la inmediatez de la publicación de contenidos y la dinámica que hoy vivimos, pues nos lleva precisamente a estar enterándonos a partir de las redes sociales de lo que ocurre. Creo que una vez que tenemos esa información, la segunda parte será investigar si esa información es verídica antes de multiplicarla en otros medios. Claro. Alejandro, ¿el ciudadano se da este tiempo para contrastar diferentes fuentes, incluso recurrir a la fuente original, digamos, de la información? Esto en realidad, más que un tema periodístico, es un tema antropológico, ¿no? O sea, tiene que ver con el cerebro, hasta qué punto el cerebro se deja engañar o no. Desde el punto de vista de las neurociencias, el cerebro no distingue, no puede separar la diferencia que hay entre percepción e ilusión. Entonces puede creer cualquier cosa. Lo que hace que nosotros creamos que ciertas cosas son reales y otras falsas, que unas son construidas por humanos y otras inventadas, tiene que ver con la intersubjetividad, tiene que ver con el ponernos de acuerdo. Puede ser a través de la búsqueda de fuentes, puede ser a través... ¿Por qué la gente va a la universidad y escucha al maestro Orozco? Que no sé por qué en este evento siempre lo confunde con Mr. Miyagi, ¿no? Yo no sé qué pasa ahí. Pero ¿por qué escuchan al maestro Orozco? Bueno, porque tiene credibilidad, porque hace buenos programas, porque edita libros de TV Morfosis, etcétera. O sea, la credibilidad se construye, la credibilidad tiene que ver con la fuente, pero básicamente con la intersubjetividad. Y por supuesto que cada vez que lo que queda más claro es que hay intereses del conocimiento. Esto viene hablando Habermas hace décadas, ¿no? El conocimiento no es desinteresado, el conocimiento es parte de grupos, es parte de sectores, es parte de voceros. Por eso no es, tenemos siempre discusiones entre Morfosis entre la diferencia entre la televisión pública y la televisión estatal, ¿no? O sea, está al servicio de, entonces va a condicionar la información de cierto tipo. Pero en el punto de vista de las redes sociales, y vos mencionaste el tema de Twitter, para mí Twitter me parece una herramienta absolutamente maravillosa, porque uno sigue a quien quiere y uno sigue a la gente en la que cree, sin llegar a la homofilia, ¿no? Sin llegar simplemente a seguir a la gente que piensa igual que vos. Hoy salió una nota muy buena en Buenos Aires, en el diario de la Nación, decía que lo peor que nos puede pasar es estar todo el tiempo con la gente que piensa como nosotros. Lo mejor es estar con gente que piensa contra nosotros. Regresando un poco al tema central que nos ocupa en este programa, que es el de las redacciones, el futuro de las redacciones, por lo que han escrito aquí, me parece entonces que las redacciones es algo ya, ha traspasado este espacio físico y se ha convertido en algo totalmente etéreo, que vive en la nube, nunca mejor dicho, y que finalmente puede incorporar ya no solamente al periodista profesional formado en una universidad, sino a un ciudadano común que con un teléfono puede subir cualquier cantidad de información a la red. Vamos a continuar con la participación de nuestro auditorio. Dice, la participación ciudadana ha llegado a afectar a las salas de redacciones. Bueno, era un poco lo que recapitulábamos aquí. Sí, yo me gustaría
comentar una anécdota. Urbano, que estuvo aquí, bueno, y que va también a hablar esta tarde, estuvo contando cómo cubrió la noticia de una manifestación. Urbano es el director general de la Radio Televisión de Extremadura en España. Hubo una manifestación de personas de Extremadura que fueron a Madrid a manifestarse por un problema con el ferrocarril, y me parece que se movilizaron cerca de 250 autobuses de personas de Extremadura que fueron a Madrid a manifestarse, y él ideó la idea de que el programa de televisión sobre la cobertura de autobuses no se hiciera solamente clásicamente como pues un stand-up en el paseo, una charla con los políticos, sino que lanzó los hashtags, pidió a las personas que iban a los autobuses que tomaran las imágenes, y todo esto lo canalizó con su redacción. Hizo un programa de varias horas de duración con toda la participación de la gente, y esto es un programa limpio que implica a las personas con las redacciones. Yo creo que es un ejemplo. Entonces, claro, supongo que hay ejemplos malos, pero hay ejemplos buenos. Este es un buen ejemplo y ahí se podría entrar. Claro. Yo te quería comentar una cosa más. Adelante, que realmente el cambio de la redacción es una redacción compartida, una redacción participativa, una redacción con herramientas nuevas que van a ayudarle, o sea, el Big Data le va a ayudar, no el Big Data, los procesadores, y una redacción que también tiene que personalizar la noticia que da al público. Y esto me gustaría comentarlo después. Claro, y decíamos ya estas redacciones que hoy han trascendido fronteras, ¿no? Uno puede estar vía chat hablando con un periodista en Argentina, con un periodista en España, con otro en Perú, uno en Colombia, y armando un reportaje entre todos, cada uno desde su país. Teníamos un mensaje en pantalla que me gustaría compartirlo contigo, Blanca, y que tiene que ver con el 19 de septiembre y este sismo que nos cimbró a todos, yo digo, más allá de México, el mundo entero. Fue precisamente el ciudadano el que coadyuvó a que esta información se difundiera. Cuéntanos un poquito. Sin duda, yo coincido ampliamente en ello. Creo que la participación de la gente como periodistas enriquece, y esto nos permite que alrededor de un acontecimiento tengamos diferentes versiones y tengamos también diferentes narrativas. En este sentido, me parece que no solamente contribuyen a que las notas puedan ser actualizadas, es decir, antes en un medio tradicional tardaba un tiempo, si era radiofónico o televisivo, para que pudiéramos tener una actualización de lo que estaba ocurriendo. Ahora el periodismo ciudadano nos permite estar frecuentemente en constante actualización, puede estar incluso modificándose el entorno, y eso ocurrió en el pasado sismo. Los ciudadanos contribuyeron precisamente a fortalecer esta cultura de la solidaridad entre los mexicanos. Las historias que se narraban alrededor de esto, las imágenes que incluso fueron utilizadas por los medios tradicionales, nos hicieron vibrar de emoción, de preocupación, nos hicieron llorar, pero nos hicieron también coadyuvar en esta espíritu, en esta necesidad de poder apoyar, y creo que fue fundamental el uso de las redes sociales para que en ese momento la gente pudiera tener información de qué es lo que estaba ocurriendo en distintos estados del país, qué era lo que hacía falta, dónde estaban los centros de acopio, y los medios tradicionales, por supuesto, se sumaron al periodismo ciudadano para hacer una sola campaña que era en favor de los mexicanos y mexicanas que habían sufrido algún daño por los sismos. Pero, Pere, me parece que das pie a algo muy interesante. Hemos hablado aquí del riesgo del periodismo ciudadano, pero poco hemos hablado de la credibilidad de los medios tradicionales. Y quisiera usar el mismo ejemplo que estamos hoy abordando, el del 19 de septiembre. Pere, Alejandro, seguramente ustedes tendrán también alguna opinión de lo que pasó con Televisa, por ejemplo, ¿no? Cómo durante horas mantuvieron a todo un país pendiente de una información que finalmente resultó falsa, y fue un medio pues totalmente establecido, un medio tradicional que durante horas pues estuvo transmitiendo una información que finalmente no lo fue. Blanca. Sin duda, el tema de Frida Sofía lo recordamos, y fue penoso que en estas circunstancias mucha gente haya, pues evidentemente después de tantas horas, creído. Una verdad que se está repitiendo muchas veces constituye, aunque no sea cierta, ya una verdad pública. Estamos hablando ya de la espiral del silencio, donde los teóricos han advertido que la gente modifica precisamente la forma en que piensa a partir de lo que prolifera en el ambiente y en el contexto que le rodea. Creo que la espiral de la comunicación se da también en ese ejemplo que tú mencionas, y sin embargo creo que al final del día
los hechos por sí solos y la veracidad de los mismos sale a relucir. Claro. Las personas que siguieron solamente ese medio de comunicación seguramente se engancharon con esa historia, no así quienes también tenían otras fuentes de información y quienes estuvieron siguiendo distintos medios de comunicación y distintas redes sociales. Pero un poco pasa esto ahora con lo que está sucediendo en Cataluña, en tu país, y también pues lo que se ha comentado sobre la cobertura de Radio y Televisión Española en torno a este acontecimiento. Bueno, yo, la verdad, yo en los temas estos soy muy aséptico. Yo, de lo que dicen por la tele y lo que dicen los periódicos y lo que dicen, ni me lo creo ni no me lo creo, pero no en ningún caso especial. No, lo digo porque ha habido cosas que han sido a nivel mundial, que han dicho una cosa a nivel mundial que no era verdad. Claro. Entonces yo creo que todos estos temas hay que ponerlos en tela de juicio. Luego cada televisión o cada medio tiene su punto de vista y lo aporta. Allí ha habido de todo en Cataluña. Ha habido, pues bueno, hay un tema que es la cobertura de televisión española, no, que no entro. Ha habido también coberturas de fotografías que se han publicado, que han salido y que luego resulta que eran de otras cuitas, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, insisto, con lo que nos comentaron las personas de France 24, que nos enseñaron un vídeo de un niño que lo asesinaban, que se te encogía el corazón, que era un vídeo tomado con un teléfono móvil totalmente pixelado, y cuando acabó pararon, quitaron el pixelado, le dieron vida y el niño se volvía a levantar y se marchaba porque era parte de una película que habían filmado en el norte de África. Entonces yo creo que debemos estar todos atentos. Lo que has dicho tú, recibimos información por muchas partes y las cosas que te llegan has de filtrarlas, y ahora estamos en mejores condiciones que antes para filtrarlas. Yo soy positivo en eso. Claro, nos estamos acercando a la etapa de conclusiones, pero antes yo no quisiera que despidiéramos este programa sin terminar de dar salida a todos sus comentarios y preguntas que nos han hecho llegar a través de las diferentes plataformas. Producción, si nos pudieran poner de nueva cuenta en pantalla algunos de estos mensajes. Algunos de ellos hablaban, por ejemplo, también de lo que ha sucedido en Estados Unidos, y alguien mencionaba algo sobre el presidente de Rusia, pero ya las tenemos. Nos dice Silvia, ¿cuál es el rol y qué juegan los receptores de la noticia como para compartir información sin corroborarla? Vamos a dar salida a un par más. Ahí tenemos uno más. Ana Hernández, partiendo de la idea de que el medio es el mensaje, ¿qué quieren decirle o decirnos los desarrolladores de esta tecnología a la humanidad? Bueno, vaya pregunta, también una pregunta muy interesante. Y Arlet Rubalcaba nos dice, ¿la manera de redactar noticias ahora tiene algún formato específico? ¿Cómo ha cambiado con la digitalización? Bueno, los formatos me parece que siguen siendo los mismos, y las reglas, digamos, que tenemos los periodistas para redactar una información me parece que no han cambiado del todo. Sí, hay que redactar de una manera distinta, depende de la plataforma que se va a publicar, ¿no? Si se va a hacer una versión para la página de internet o si se va a hacer un guión para televisión o para prensa. Pero me parece que en términos generales el trabajo y sobre todo la ética tiene que seguir siendo la misma. Alejandro, ¿algún comentario sobre lo que aquí se ha planteado? No, bueno, si juntáramos todas las preguntas que hacen por tweet podríamos dar varios cursos, ¿no? Porque sí, hay tantas preguntas y dan para mucho. Respecto del cambio de la redacción, yo me acuerdo cuando trabajaba con Roberto Guareschi, que era el director general del diario Clarín en los años 90, las redacciones eran de 500 personas, durísimas, gente toda muy fumando, por supuesto, estábamos en la época de Mad Men, ¿no? Y era toda una cosa muy, muy dura y muy etcétera. Bueno, ahora tenés redacciones con gente muy joven, gente que va, entra y sale todo el tiempo, se modificó muchísimo. Me gustaría que me pasen a la iPad, la pantalla, porque creo que hay cosas de las que no hemos hablado, no se puede hablar de todo, ¿no? Pero cuando se habla de fake news, también hay una cosa que es nueva ahora que se llama el periodismo robot. El roboperiodismo, ¿no? O sea, robots, software que hace noticias. Hay una en particular que se llama Narrative Science, es un software que construye noticias, sobre todo financieras y deportes, y lo hace en forma automática, y lo usa Reuters, por ejemplo. Entonces la mayoría de las noticias que nosotros leemos de deportes no son hechas por periodistas, sino que son hechas por robots.
Y habría que ver si en el futuro esto va a llegar después a periodismo político, periodismo de discusión o de información de profundidad. Pero el otro tema que quería mencionar muy brevemente, porque es algo que está totalmente fuera del radar, la gente dice, bueno, ¿cuál fue la gran, Pere empezó con eso, ¿no? ¿Cuáles fueron las grandes novedades en el periodismo en los últimos 30 años? Primero, la aparición de la computadora en la redacción y todo lo que tiene que ver después con el diseño digital. Segundo, el móvil, ¿no? Seguimos creyendo que el móvil es el futuro del periodismo. Y la gente que está estudiando como esta, por ejemplo, gente que trabaja en estos laboratorios Nieman Lab, están diciendo no, que el futuro de las noticias son los humanos hablando con las máquinas. O sea, nosotros ahora estamos, y de hecho hay mucha investigación que muestran para qué usamos los humanos Siri, por ejemplo, ¿no? O Alexa, o Cortana, todos estos software que hay, ¿no? Uno dice, bueno, le da órdenes, o le pide música, o conversan. El 79% de esas interacciones con estas máquinas parlantes son para pedir información y noticias. Y esta nota es muy larga y muy compleja, se las recomiendo muchísimo. Está hablando acá básicamente de las plataformas, hasta qué punto la gente está empezando a dictarles a estas plataformas en vez de redactar, dónde las están usando. Miren, CNN, BBC, NPR, Washington Post, Hearst, todos esos están utilizando estas interfaces habladas y razones para querer un smart speaker, ¿no? Escuchar música, hacer preguntas sin tener que escribir, divertirnos y listen to news and information, 77%. Ahí se abre un mundo impresionante. ¿Por qué? Porque como pasan muchas cosas que pasan en el periodismo, los que están llevando la delantera en estas cosas no son los periodistas, no son las empresas de periodismo, no es Radio Televisión Española, son las plataformas, son las tecnológicas. Y las tecnológicas de las plataformas no les importa mucho la noticia ni la velocidad ni la información, les importa hacer plata. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para sumarnos a estas innovaciones? Lo pedía Pérez Tornero todo el tiempo, ¿no? Que la innovación no la hagan las tecnológicas para que después nosotros nos la comamos filtrada, sino que estas empresas de producción de noticias tienen que empezar a conversar con todos estos temas. Claro. Tenemos un minuto para despedir, cada uno tiene un minuto para conclusiones. Pere. Bueno, yo mis conclusiones iban en la línea. Bueno, es que no hemos podido pasar el vídeo, que os quería enseñar que realmente hemos de utilizar todas estas máquinas y hemos de traerlas. Yo creo que no es que los fabricantes de las máquinas nos vayan a fabricar la noticia, los fabricantes de la máquina nos van a dar unas herramientas que nosotros hemos de aprender a utilizar. Y yo creo que ahí sería un poco... No, mi conclusión era una conclusión de revolución en la redacción, de deslocalización de la producción de la noticia, de utilización de nuevas tecnologías y a partir de ahí os quería decir también que vamos a montar un observatorio con la Universidad Autónoma de Barcelona, la UI2, y que vamos a montar un laboratorio para testar toda la cadena de herramientas nuevas, ¿no? Y para poderlas probar y poder jugar con ellas. Gracias, Pere. Blanca. Yo termino como empecé, dándole un voto de confianza al periodismo ciudadano en el entorno digital. Las comunidades editoriales que hoy se crean en este entorno nos permiten estar al día y también permiten la cultura de la participación ciudadana y la cultura de la denuncia ciudadana. Ese sería mi comentario. Gracias, Alejandro. Bueno, yo estoy, como ya que dice Blanca, que termina como empezó, yo termino como empecé. Qué bueno que se está en Metamorfosis, qué bueno es escuchar a los mariachis, qué bueno tomar tequila y sigamos, viva Metamorfosis. Muchas gracias, Alejandro, gracias, Pere, Blanca, pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de Metamorfosis. Los invitamos para que se queden, a quienes están aquí totalmente en vivo, tenemos dos programas más, y a usted a que nos siga a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias, hasta la próxima.